misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia escriben los que ganan, muy bien, 4:13 y esta cortina justamente caracteriza el momento que tenemos todos los miércoles por la tarde, que es de escuchar un poco más de esa historia que no se escucha y que no se ve y que no se cuenta por ahí muchas veces en las escuelas, en los lugares en donde deberíamos estudiarla. Así que, y para eso lo tenemos como siempre a la voz autorizada del historiador, nuestro historiador Eduardo Barreto. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Gracias por venir. Con cierta nostalgia. Sí. El día de hoy, habida cuenta que es nuestro último contacto con nuestros grupos de gente que nos ha seguido durante tanto tiempo. Y bueno, en primer lugar, vaya mi saludo para algunas personas que han sido de hierro en la pantalla, ¿no? Sí. Teresita, Priscila, Lourdes, y bueno, ya me voy a acordar de otros dos o Le tres mandamos más que tengo un en beso, Un beso entonces, grande. para ellos, nuestro agradecimiento, y para ustedes también, ¿no? Que me dieron la oportunidad de poder estar en contacto con la audiencia durante todos estos meses. Sí, no, y Gracias, a usted, claro. gracias. No, realmente. por Gracias, favor. profe, también por Por venir. A hablar. Mirta, Otra más, televidente. una seguidora de nuestros programas, muy fiel a las cosas que escribimos o a las cosas que decimos por radio o por televisión, ¿no? Y bueno, Hoy de qué ¿cómo hablamos? sintetizar Sí, en 20 minutos la última etapa de la historia reciente en la Argentina, sí. tan cruenta, tan dolorosa, con avances y retrocesos, pero que de alguna manera cristaliza todo lo que se hizo o se dejó de hacer durante los años que van entre el nacimiento de la patria en 1810 hasta 1955, que fue el periodo que nosotros fuimos procesando, explicando, analizando, y que todavía queda mucho por investigar. No es una tarea sencilla, habida cuenta de que a medida que pasan los años, los procesos históricos se complejizan más, teniendo en cuenta que los actores comienzan a no tener la unidad compacta que tenían en grandes sectores, en grandes bloques en el siglo pasado, sino que cada uno comienza a enarbolar sus banderas, y en muchos casos la falta de unidad para la lucha generó el que se pierdan momentos históricos importantísimos que tuvieron a la Argentina como adalid, como abanderado de la lucha por la liberación nacional y social. Dejamos pasar muchas oportunidades debido a que tal vez por esa especie de egoísmo, o llamarlo de otra manera, sectarismo político de parte de algunos sectores que no quisieron entender por dónde pasaba la lucha popular. Dejamos pasar procesos históricos importantísimos en las décadas del 60, 70 y últimamente en los años 2000 hasta la fecha. Hasta la fecha. Entre 1955 hasta 1958 tuvimos una dictadura
llamada Revolución Libertadora, cívico-militar, reitero, porque este es un elemento que muchos historiadores liberales no colocan siempre al comienzo de sus descripciones. Sí. Cívico-militar, porque fueron muchos los que colaboraron con las dictaduras militares, aportando sus hombres políticos, tanto del radicalismo como del Partido Socialista, como del Partido Justicialista. Hemos tenido hombres desempeñando cargos en distintas funciones, en los cargos, valga la redundancia, que creó la propia dictadura. Y entre 1955 y 1958 tuvimos un gobierno de mano dura que persiguió, detuvo, torturó, fusiló, mató y condenó al exilio a cientos de miles de argentinos. Los fusilamientos de José León Suárez, que bien describe Rodolfo Walsh, al año de caído el gobierno de Perón, nos está dando una pauta de que ahí comenzaba ya el periodo de persecución hacia los militantes populares. A medida que la Libertadora se daba con el proceso, se abocaba al proceso de desperonizar al país y a la provincia del Chaco, más crecía la resistencia peronista. Claro, había hablado de eso, sí. Y esto va a generar que muchos sectores, incluido algunos sectores del catolicismo, algunos sectores del campo, pero fundamentalmente de los sectores juveniles, se vayan radicalizando y a mediados de la década del 60 tomen la opción por las armas como elemento de salida para una revolución social y nacional, ¿no? El gobierno de la dictadura de la Libertadora entre 1955 y 58 produjo centenares de muertos, pero esto era una nimiedad al lado de lo que iba a ocurrir 10 años después con la revolución cívica, con la dictadura cívico-militar de Onganía, y 20 años después con el proceso de reorganización nacional de Videla, Agosti y Macera. Sí. Es decir, la revolución libertadora, con toda su crueldad, fue nada más que un ensayo de lo que vendría después. Y cuando llegó el gobierno de Arturo Frondizi en el orden nacional, con los votos prestados del peronismo, que estaba condenado a no aparecer nunca más en la historia electoral argentina, Sí. el desarrollismo, que en principio era una práctica neoliberal, o mejor dicho, liberal, Progresista, en marcha hacia un pragmatismo con sello de dependencia y de castigo a los sectores más sometidos de la sociedad argentina. Doy un ejemplo. En el momento en que se le había dado un aumento del 60% en los salarios de los trabajadores, primera medida demagógica de la dictadura, en el mismo momento se desataba la más cruel represión contra los obreros del frigorífico Lisandro de la Torre, donde las tanquetas militares ingresaron y cometieron los desmanes más gravísimos que se conozcan, por lo menos en el siglo pasado, ¿no? Y donde no se sabe la cantidad de muertos que hubo 2.500 despedidos, 200 detenidos,
Y bueno, hasta que finalmente este frigorífico fue privatizado. Entonces ustedes ven ahí la contradicción entre una medida demagógica y una medida represiva. Claro. Lo mismo la contradicción existente entre el discurso de Frondizi, que en el año 47, en su libro Política y Petróleo, había dicho que lo mejor que podía tener la Argentina era no depender de la compra del petróleo a potencias extranjeras. Cuando él llegó al poder, una de las primeras cosas que hizo fue establecer un contrato con 15 empresas petroleras norteamericanas. Es decir, borró con el codo lo que había escrito con la mano. Claro. Él, antiimperialista, que había condenado a Perón por su contrato con la Petroleum Californian Company, él firmaba ahora un contrato con 15 empresas para que exploten el petróleo de la República Argentina. Estos contratos leoninos le significaron un gran desprestigio que al final va a ser uno de los andamios con los cuales fue plantándose el golpe que lo va a derrocar en el año 62 y su reemplazo por José María Guido, que era un títere de los sectores dominantes y que para no envolver nuevamente a los gobiernos militares hicieron un ensayo de salida pseudo-democrática, ¿no? Era presidente del Senado. Y acá en el Chaco, Anselmo Zoilo Duca, elegido por el voto popular, hacía del desarrollo de los caminos la banderita de lucha, que trataba de desarrollar el interior para que pudiera tener una integración con la capital y el desarrollo que tanto se había prometido, pero que nunca se cumplió. Estábamos entrando en la década del 60 con la crisis del algodón. Ya habíamos visto en la década del 30 la crisis del ciclo forestal. En el año 66, 67 aproximadamente, es la menor producción de algodón en toda la historia del ciclo algodonero. Y esto va a dar lugar a otro movimiento muy importante que se dio en el campo en favor de las luchas de los pequeños y medianos campesinos, el movimiento de las ligas agrarias. Claro. Las ligas agrarias fue un movimiento nacional que tuvo al Chaco, a Misiones, a Corrientes, al norte santafesino, como epicentro de las luchas de los hombres de campo. Y en ese mismo momento se daba la crisis política por la falta de un argumento económico y social que validara todo lo que el pueblo venía haciendo a través de sus luchas. Me estoy refiriendo al gobierno democrático de don Arturo Humberto Ilia, que no pudo, como dijo después más adelante Alfonsín, no pudo, no quiso o no supo gobernar, y bueno, se tuvo que ir caminando, no en helicóptero, de la Casa Rosada hacia su residencia, que había sido acusada de tener túneles y cajas fuertes escondidas en los subsuelos de su habitación, ¿no? Cosa que nunca se comprobó, como también ya lo habían hecho con Hipólito Yrigoyen en la década del 30. Qué casualidad. Sí, eso iba a decir, ¿no? Qué casualidad por las cosas que por ahí estamos viendo ahora en la actualidad, ¿no? Una juventud que se va radicalizando cada vez más. La Revolución Cubana de 1959 había dado ejemplos importantes de cómo se hace una lucha armada. El ejemplo combativo del Che Guevara, 1967. Sí. El Mayo francés de 1968 y la lucha del pueblo vietnamita hizo que la juventud en la República Argentina
comenzara a transitar hechos de violencia que llevaron a tener grupos armados que realizaron, si mal no recuerdo, más de 3.500 a 4.500 acciones militares. Sí. ¿No? En esa época también, perdón, profe, hubo una, por decir, represión, masacre también en México, ¿no? Hacia los estudiantes. América Latina en general Sí. había sido La universidad condenada por aquellos sectores que buscaban, por así decirlo, tener un solo plan para poder castigar en forma contundente y de una sola vez. Es decir, no tener grupos militares aislados, sino tener una sola fuerza que después se va a concretar con el Plan Cóndor. Claro. Y los militares precisamente se iban a preparar a la escuela de los Rangers norteamericanos. Sí. Y ahí los preparaban para reprimir, entre otros lugares, como dijiste recién, sí. en Colombia, en México, en Venezuela, en Brasil, en Chile y en la República Argentina. Entonces aparecen las fuerzas revolucionarias del pueblo, que en aquel momento, llámense Ejército Revolucionario del Pueblo, Ejército Guerrillero del Pueblo, montoneros, Fuerzas Armadas Peronistas, Fuerzas Armadas de Liberación, Movimiento de Liberación Nacional y algunos sectores de derecha que también van a tener sus organizaciones armadas y que van a chocar cuando se dé la llegada de Perón a la Argentina en la década del 70. Claro. 1973, y esto no es que me lo contaron, sino que yo lo viví desde adentro. En aquel momento trabajaba en una emisora de radio de Rafaela y pude ver ahí, a 10 metros del escenario, lo que fue la balacera que empezó a las 10 de la mañana y terminó como a las 2 de la tarde. Nunca se supo la cantidad de muertos que hubo, pero la puja era por ganar el escenario. Las fuerzas de izquierda contra las fuerzas de derecha del peronismo, algunas alentadas por José López Rega, ministro de Bienestar Social, y la AAA, que era una organización digamos, paramilitar, apoyada desde el Estado, y que de alguna manera venía a combatir fundamentalmente a montoneros. No obstante esto, la izquierda peronista logra un importante triunfo con la llegada de Héctor J. Cámpora al gobierno, que va a durar prácticamente 59 días. Luego la llegada de Perón, claro, después de 18 años de exilio, su enfermedad y muerte, y Estela Martínez de Perón, con su nefasta política, y bueno, después lo que ya viene, que es por todos conocido, que es la triste noche de la dictadura militar, cívico-militar, perdón, de Videla, Agosti, Macera y compañía. Como vemos, hay una alternancia ideológica, en el sentido de que se sucedieron gobiernos desarrollistas, peronistas, radicales, liberales. Sí. Sin embargo, hasta hoy seguimos buscando la fórmula para que los argentinos vivan mejor. Creo que aparecieron nuevos protagonistas, nuevos actores, como las mujeres, como los estudiantes, y bueno, ellos vienen pidiendo pista, como dice el refrán, y van a ser los protagonistas de la historia que viene, porque en ello está el trabajar para lograr la unidad que está necesitando el campo popular, para imponer
democráticamente un gobierno que represente a las mayorías y no tengamos que padecer los actos de entrega de nuestra soberanía como los que estamos viviendo hoy. Sí. Por eso que ojalá que esta columna haya contribuido a esclarecer un poquito y que podamos haber aprendido algunas pequeñas lecciones del pasado para que nunca más se vuelvan a repetir esos hechos trágicos que hemos vivido. Así es. Por eso hemos apelado a estas tres palabras que me parecen que sintetizan el espíritu de este bloque: memoria, verdad y justicia, que es lo que de alguna manera sintetiza la labor que hemos venido desplegando hasta acá. Así que bueno, quedan ustedes en sí, las preguntas finales. Sí, totalmente. Lo que quería era preguntarle de qué manera un profesor de historia, con la cepa suya, con su talante, como diría Gustavo Silvestre, ¿no? Sí. Puede dar ahora, por ejemplo, a los chicos, a las chicas que están escuchando esta motivación para que se metan a escuchar y a leer historia, para que no repitamos, como dice usted, no volvamos a repetir cuestiones que lamentablemente por ahí estamos viendo que se repiten. ¿De qué manera? Yo siempre reivindico un hecho que pude vivir en la época en que Francisco Tete Romero era ministro de Educación de la provincia, y fue el haber sido elegido para integrar la Junta Provincial de Desarrollo Curricular. Entonces salimos al interior de la provincia a ver qué es lo que quería estudiar la gente, los chicos. Y nos encontramos con que había un gran pedido de que empecemos a estudiar la historia del Chaco. Sí, claro, ni hablar. Y eso fue aprobado por ley, y en primero y segundo año de la escuela secundaria ya están habilitados las currículas para que comencemos a comprender la historia de los pueblos originarios, más la historia de lo que yo les fui contando acá, ¿no? Que de alguna manera sea un pequeño granito de arena. Por supuesto que lo es. Porque dice la canción que la arena es un puñadito, ¿no? ¿Dónde Pero hay que montañas de arena. ¿Dónde es que sucedió por acá en el interior, en las comparsas, en las carrozas? En las breñas. Chicos, en las breñas. Hay que tener memoria, hay que tener memoria para hacer lo que hicieron los chicos de las breñas en las carrozas cuando representaron la Noche de los Lápices. Sí. Realmente es conmovedor, hemos visto las fotos, es conmovedor el diseño, que de pronto puedan apelar a la memoria, por supuesto, apoyado por algunos profesores que la tienen clara en ese sentido, ¿no? Esos son los pequeños hechos que de pronto hacen que la gente reflexione, ¿no? Claro. Tener de pronto algunas columnas, algunos minutos dedicados a la historia, que empiezan a aparecer en distintas radios, en distintas FM, en distintos canales de televisión, provocar nuestro propio espacio a través de un blog o de una página. Sí, expresarnos, ¿no? Desde las plataformas que haya en el momento. Lo que fuere siempre es bienvenido, ¿no? Así es. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Será hasta que nos encontremos en algún lugar del camino por allí, ¿no? Así es, nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar. Muchas gracias. Gracias.